3. Purificación espiritual. El núcleo de los tres grandes caminos, el del corazón, la mente y la acción, es el proceso de rendición. Este es activado por la intención y la actitud de buena voluntad. Progresivamente, cada pensamiento, sentimiento, impulso, idea o creencia es reconocido y entonces realizado y entregado a Dios. Cada uno es una ilusión, un programa, un símbolo, y un impedimento a la claridad de la conciencia sin obstáculos del ser. Cada concepto, idea, imagen, memoria o fantasía es el producto de la percepción. Todos estos obstáculos tienen etiquetas que indican enjuiciamiento y posicionalidad, por ejemplo, aceptable contra inaceptable, cierto contra falso, deseable contra censurable, o bien contra el mal. Estos representan una serie interminable de significados y matices de la complejidad infinita, para que se alimenten en la interconexión de la espiral continua que se propaga en más espirales. Esta corriente interminable de contenido mental se propaga de una fuente subyacente que puede ser localizada e identificada. A menos que esta fuente de interminable cháchara pierda fuerza, tiene la función instintiva de la proliferación interminable de datos y la ofuscación de su origen y propósito. El buscador espiritual se ahoga abrumado y consternado ante el espectáculo de deshacer este caleidoscopio interminable de contenidos. Al examinar el contenido general de la conciencia, se hace evidente que una purificación espiritual de este volumen, en constante expansión, y fantasmagoría permanente de contenidos es imposible. A través de la pantalla de la conciencia aparece un sinfín de productos mentales y emocionales que están adornados por recuerdos y fantasías. Todos estos son los lineales, productos dualistas de la percepción y posicionamientos. Es evidente que dirigirnos al contenido de pensamiento solo conduciría a una mayor confusión, y el proceso mismo al hacerlo automáticamente produciría contenidos adicionales. Afortunadamente, hay otra solución hacia el no hacer de la dominación del ego/mente/yo, lo que es la identificación con el contexto en lugar del contenido. La primera ilusión a entregar es la creencia de que existe alguna cosa tal como la mente. Por experiencia, uno solo puede decir que los pensamientos, sentimientos, imágenes y recuerdos entran en nuestra consciencia en una progresión sin fin. La palabra mente es por tanto, solo un concepto, como es la palabra ego. El ego como es usado de aquí en adelante se refiere generalmente a una colección de pensamientos que se supone que son representativos de tu realidad personal e identidad, con la sombra de implicación que la agrupación de los pensamientos y creencias propone. El propósito es mantener la ilusión del yo personal como causa interna de la propia existencia y actividades, incluyendo pensamientos y sentimientos. Una vez más, la implicación del ego es que es la recopilación autoprotectora y estructura de los procesos de pensamiento y así se culpabiliza como culpable y fuente de error espiritual. Un elemento importante del significado del término ego es la implicación de que su verdadera base es el orgullo y el narcisismo, que se culpabilizan por el egoísmo implícito del ego. El ego es también un término 43 psicológico que por lo general tiene un valor de supervivencia implícita. En terapia, un paciente puede tener el problema de debilidad del ego y autoestima baja. Por el contrario, egoísmo o egoísta significa inflarlo demasiado o incluso grandiosidad. En el lenguaje espiritual, ego implica una cualidad negativa, un obstáculo para la realización debido a su construcción dualista lineal. En la psicología, sin embargo, la expresión se refiere a habilidades de adaptación y de supervivencia necesarias para tratar eficazmente con el mundo. La estructura del ego. Los posicionamientos son estructuras que establecen todos los mecanismos del pensamiento en acción y activar su contenido. Posicionamientos primordiales. 1. Las ideas tienen significado e importancia. 2. Hay una línea divisoria entre los opuestos. 3. Hay valor de autoría, los pensamientos son valiosos porque son míos. 4. Pensar es necesario para el control y la supervivencia depende del control. Supuestos. Los pensamientos son valiosos porque me representan. Son valiosos porque han sido pensados por mi mente. Los pensamientos tienen valor porque traen recompensa y expectación. Los pensamientos resuelven problemas. Los pensamientos son entretenidos y algo que hacer. Los pensamientos nos mantienen ocupados y hacen sentirnos útiles. Son necesarios para la elaboración de planes y el logro de objetivos. Los pensamientos protegen y apoyan la supervivencia. El contexto de la función mental se basa por tanto en dos premisas importantes. 1. Sus productos son valiosos porque tienen significado y valor y, 2. Sus contenidos son necesarios para la supervivencia, y el ego promete que sus productos traerán la felicidad. Así, el talones de Aquiles del ego es la vanidad, de ser el autor, ya que es lo que asegura la supervivencia y trae la felicidad, y la necesidad de saber, con la promesa de soluciones. El proceso de entrega a los buscadores espirituales sabe que el núcleo de todos los caminos a Dios es la entrega, pero a qué y cómo no está claro. Sin una técnica decisiva, muchos buscadores pasan años entregando contenido y quejándose de que están tan lejos como antes. La mente lo confirma con sus interminables producciones y, por tanto, no se puede entregar el contenido tan rápido como se produce, es un juego perdido.
A continuación, oyes que no son los contenidos, sino los apegos hacia el contenido lo que son el problema. Esto trae un poco de alivio, pero también trae la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo dejar los apegos? Es necesario examinar la naturaleza de un apego. Se basa en una creencia y un deseo. La creencia es que un contenido mental traerá la felicidad y resolverá problemas, por tanto, el apego es la promesa implícita de 44 que es el pensamiento por sí mismo es el camino a la felicidad, riqueza, éxito, amor, etc. Dejar de lado el pensamiento, por tanto parece un tanto alarmante, porque también es visto como la principal herramienta de supervivencia, además, es mío. Eso mío, es considerado como único, personal, y precioso, y constituye la base de datos principal de la identificación de quién soy. El temor de la pérdida de la propia identidad trae resistencia. A medida que nos acercamos al descubrimiento de la fuente de la tenacidad del ego, hacemos el descubrimiento sorprendentemente crítico de que estamos enamorados de nosotros mismos. Incluso si los pensamientos están cargados de dolor y fracaso, y han sido un desastre y una fuente de sufrimiento, todavía nos aferramos a ellos porque son quienes yo soy, resultando una relación de amor/odio con ellos. Para garantizar su supervivencia, el yo también aprende a sacar satisfacción, jugo y energía de los estados emocionales negativos. Alimentados de la injusticia, el martirio, el fracaso, y la culpa. El ego secretamente ama y se aferra al papel de víctima y extrae distorsionado placer y nefasta justificación del dolor y el sufrimiento. Esto puede ser visto en muchos casos como una adicción y un estilo de vida. El perdedor es una figura casi romántica de la música y el folclore, por ejemplo, Mr. Bojangles, la vagabunda, el tímido y excluido, el amante rechazado, etc. Siempre hemos estado enamorados de nuestros pensamientos y les apreciamos. Nos defendemos y excusamos por ellos. Somos celosos de nuestras creencias. Las valoramos y alternativamente despreciamos y castigamos con la culpa y auto-odio. En conjunto, sin embargo, se trata de un enamoramiento. La autoimagen se engalana porque es el escenario en el que el drama de nuestra vida desfila. Dejar de lado lo que se ama trae el miedo de la pérdida. Para el yo, todos aman los objetos que son vistos como una fuente de felicidad. El siguiente problema central, es la dificultad de dejar de lado el amor emocional, no por el amor en sí, sino por el apego a lo que es amado. Creemos que la pérdida de un objeto amado trae sufrimiento, pero en realidad, el sufrimiento es por la pérdida del propio apego, lo cual es debido a ver el objeto de amor como la fuente de la felicidad. El sufrimiento es debido a la ilusión de que has perdido una fuente de felicidad, y que esa fuente de felicidad está ahí fuera. Si miras el sentimiento de felicidad, se pone de manifiesto que se encuentra realmente en el interior, aunque el desencadenante pueda parecer venido de fuera. La sensación, sin embargo, es totalmente un sentimiento interior de placer. La fuente de la felicidad, está por tanto en realidad en el interior y es liberada bajo circunstancias favorables cuando la mente experimenta un resultado deseado. Por el examen interior, descubrirás que la situación simplemente desencadena una capacidad innata interna. Con el descubrimiento de que la fuente de la felicidad está en realidad dentro del propio ser interior y por tanto no se puede perder, hay una reducción del miedo. Visto desde la realidad, los pensamientos son en verdad un ahí fuera. Aunque pueda parecer increíble, pueden ser totalmente prescindibles porque interfieren con el logro de la verdadera felicidad. 45. La cuestión crítica. Sin un esfuerzo excesivo, es relativamente fácil hacer el descubrimiento sorprendente de que estás apegado a pensamientos al estar secretamente enamorada de ellos. Porque al estar enamorado del yo, es tenido en alta estima. Existe el miedo a la pérdida debido al apego que va junto con lo que se ama. El siguiente paso es descubrir qué o quién está enamorado de sí mismo y cuando este fenómeno primordial aparece. Algo está enamorado de nuestra existencia y unido a la existencia, y se nota que el ego, mente/cuerpo/yo, es el objeto de amor. Hay un sujeto y un objeto. Hay un esto, yo, que se enamora de un eso, el yo, por ejemplo el narcisismo. Con la contemplación, la reflexión y la meditación, el núcleo de las propias identificaciones progresivamente emerge. Será encontrado que el verdadero amor por el yo surge de algo que es mayor que el yo y capaz totalmente de abarcar la totalidad de dicho yo. La totalidad del ser se lleva a cabo dentro de un campo mayor no lineal subyacente de consciencia que está siempre presente. Él representa contexto y no contenido. Por analogía, sería como ver el planeta Tierra desde el espacio exterior, donde el espacio es el contexto y la Tierra es el contenido. Buscar en el interior la fuente real del amor conduce al descubrimiento del ser. Como el sol, el ser está siempre presente, incondicional, y no está sujeto al pensamiento, opinión, o actitud. El ser solo puede amar porque esa es su esencia. El amor del ser no es ganado, merecido, ni sujeto a limitación. El ser es la fuente de vida y la consciencia subjetiva de la existencia. Más tarde, se descubre que incluso la existencia es innecesaria para el ser. Que está más allá de todas las dualidades, no hay dualidad entre el ser y la existencia. Lo no manifestado y lo manifiesto son uno y lo mismo. La conciencia puede incluir contenido o puede no incluirlo.
Por analogía, el espacio no depende de la presencia de planetas o universos, sin embargo incluye a todos ellos. El amor está más allá de la dualidad. No necesita un sujeto o un objeto. Es una cualidad de la realidad que es independiente de las circunstancias. Con la rendición, los obstáculos son disueltos por la infinita compasión de la divinidad que ama incondicionalmente todo lo que existe porque esa existencia es la manifestación de Dios. Solo las ilusiones podían hacer esta verdad evidente no aparente. La iluminación es simplemente la emergencia de la verdad cuando los obstáculos hacia la realización de la verdad se han eliminado. Por analogía, el resplandor del sol no está condicionado a la desaparición de las nubes, sino que simplemente aparece. 46p. Esta presentación nació de algo interior, un cambio sutil, como la liberación de cierta limitación. Hemos calibrado la información en 998. Sin intención de faltar al respeto, ¿qué representa esa limitación? Esa es una sutil discernimiento. El error es que en la presentación, parece que el amor es dependiente de la existencia. En realidad, el amor es independiente de la existencia y no es necesario el cumplimiento. Es completo y total por sí mismo. Esa aclaración de que el amor como amor es la completa expresión de lo que es y que no hay ningún requerimiento adicional de un objeto. Con esa respuesta y la aclaración, el nivel de calibrado de la información sube a 999,9. El ser identidad no es un concepto fácil de comprender. Realmente es una realización subjetiva que no puede ser adecuadamente verbalizada por la estructura inherente del lenguaje. Has de evitar los verbos intransitivos de es, ser, existente, hacer, actuar, etc., así como la estructura del sujeto, predicado, y los pronombres. Si se omite la racionalización, ¿cómo se presenta la información en la conciencia? Las realizaciones espirituales surgen de forma espontánea y no como consecuencia de procesos de pensamiento. Surgen de la consciencia como si salieran de la intuición. Es un proceso no lineal a través del cual repentinamente te das cuenta de que simplemente sabes. La persona ingenua dice, pero, ¿cómo sabes que sabes? En la experiencia, esto solo se vuelve evidente. Surge en ti. La verdad surge de la subjetividad y es obvia y autorreveladora. Esto ocurre muy a menudo cuando estás ocupado en algo totalmente no relacionado. Viene de la nada como un regalo, algo dado. Es como la respuesta a una pregunta no formulada. Es satisfactorio, resuelve un enigma subyacente, y es liberador en su efecto sobre la psique. Es sin esfuerzo. En caso de duda, su nivel de la verdad puede ser calibrado. ¿Qué hace pensar tan tenazmente? Todo el contenido mental representa apegos, y subyacentes son los apegos hacia el yo y el aferrarse a creer que es la fuente de supervivencia, y también de felicidad. También es la propia identificación. En realidad, la fuente de la felicidad es el ser, y no el yo. ¿Cómo procesas realmente el contenido del pensamiento? En primer lugar, compruebas experimentalmente que estás enamorado de los pensamientos yo y que el trabajo espiritual es esencialmente el dejar los apegos a los pensamientos y posicionamientos queridos, opiniones y recuerdos, cuyo valor se ha inflado y sobreestimado por la identificación narcisista. El núcleo del ego es el narcisismo. En segundo lugar, discernir la fuente del amor por el yo. En tercer lugar, estar dispuestos a entregar los objetos queridos en pensamiento, y adorar a Dios en lugar de al yo. En cuarto lugar, estar dispuestos a entregar todos los apegos de los contenidos de la mente. 47p. ¿Existe una técnica sencilla y viable? Cuando el pensamiento surge, será observado que surge de una primordial, silente vacuidad y vacío. Entonces, toma forma y se le da una carga de energía. Esto es asociado con el tiempo al ser emocionalmente reforzado. Estas opiniones recurrentes han llegado a creerse como verdades básicas. Consecuentemente, influyen y determinan los rasgos del carácter y las actitudes que provocan respuestas emocionales, las cuales puede escalar a grados graves, como es demostrado por el fanático. La gravedad de estos apegos puede llevar al suicidio, el homicidio, la guerra y la muerte física. Aunque estas posiciones básicas son desafíos a realizar, la recompensa espiritual es muy gratificante. Muchas de estas posiciones fueron enseñadas en la infancia, por lo que les confiere autoridad por su origen paterno y el fortalecimiento de la sociedad. Algunas de estas creencias básicas son magnificadas y se convierten en las leyes por las que vives. Entonces, se identifican con el patriotismo, la religión, la identidad étnica, el género y las creencias sociales. Vienen a ser considerados axiomáticos y fuera de toda duda. Incluso llevarlos a consideración lleva a la defensa por el ego. Algunos posicionamientos axiomáticos básicos del ego 1. Los fenómenos son tanto buenos como malos, correctos o incorrectos, justos o injustos, parciales o imparciales. 2. Lo malo merece ser castigado y lo bueno es recompensado. 3. Las cosas suceden por accidente o son culpa de alguien más. 4. La mente es capaz de comprender y reconocer la verdad de la falsedad. 5.
El mundo causa y determina las propias experiencias. 6. La vida es injusta porque el inocente sufre, mientras que los malos quedan impunes. 7. Las personas pueden ser diferentes de lo que son. 8. Es fundamental y necesario estar en lo cierto. 9. Es fundamental y necesario ganar. 10. Los errores deben ser corregidos. 11. La justicia debe prevalecer. 12. Las percepciones representan la realidad. Para hacer frente a este tipo de problemas, es útil recordar que tu única obligación es con la verdad del ser y la divinidad. Este proceso, por tanto, exige dejar de lado todos los posicionamientos preciados porque nada de lo que uno cree es cierto. En realidad, los axiomas son ilusiones que crean sufrimiento y causar mucha destrucción. Estos axiomas son las barreras hacia la iluminación y crear una gran cantidad de dualidades, ya que surgen de la percepción lineal en vez de la realidad espiritual no dualista. Desde el punto de vista de la realidad, ni uno solo de estos supuestos axiomas contienen algo de verdad, e incluso si lo hiciera, sería irrelevante. Todas estas apreciadas creencias son, en el mejor de los casos, nociones infantiles deseadas de un mundo de fantasía. La absoluta justicia es intrínseca a la creación, pero invisibles a la percepción humana porque es la consecuencia de la omnisciencia. La voluntad de entregar estas proposiciones axiomáticas, así como el destino del mundo a Dios con el 48 tiempo da lugar a una claridad de la visión espiritual que resuelve todas las preguntas e ilusiones. Una de las propuestas más difíciles se deriva del problema recurrente de la polaridad de la dualidad de los opuestos. Tal vez una simple ilustración ayudará en la resolución de esta paradoja recurrente en la paradoja de los resultados opuestos en constante todo barra nada que hace que suenen como si fueran realidades alternas y claramente separadas o posibilidades. Realmente, los opuestos no son opuestos en todo, sino solamente gradaciones lineales a lo largo de la misma línea y no a lo largo de diferentes líneas. Al examinarlo, puedes ver que estos no son más que diversas variaciones de la presencia de grados de calor, ejemplo 1, y la deseabilidad, ejemplo 2, o su ausencia. Te darás cuenta que realmente no hay opuestos de caliente frente a frío o preciosos frente a sin valor. Todos están, de hecho, simplemente en la misma línea y no en dos líneas diferentes de gradación. Podemos citar otro ejemplo. Ejemplo 1 grados Fahrenheit, 3000, 2000, 1000, 500, 100, 50, 0, menos 50, menos 100, menos 200. Etc. Ejemplo 2 valor, precioso, valioso, vale la pena, activo, apto más, neutro, poco atractivo, obstáculo, horrible, feo, repulsivo. Ejemplo 3. Bondad, celestial, muy bueno, bueno, agradable, está bien, especie de acuerdo, lejos de la media, no demasiado bien, insatisfactorio, mal, malvado, horrible, espantoso, horrendo. Ejemplo 4 valor, luz, cegadoramente brillante, luz muy brillante, brillante, luz muy fuerte, luz tenue, oscuro, anochecer, oscuro, fundido a negro. 49 Las gradaciones están todas en el mismo continuo, y no en dos opuestos. Hay solamente una vía continua de la cualidad. Verás que no existe bueno que es lo contrario de malo. La escala del ejemplo 3 indica la presencia o ausencia de amor y es por tanto solo referente al amor, al igual que la escala del ejemplo 4 indica grados de luz y no opuestos de la luz frente a la oscuridad. Aparentes hechos son ilusiones de la verdad, y es obvio ver que tal denotación depende real y totalmente del contexto. En un nivel absoluto, el contexto total incluiría la comprensión de toda contribución a un evento por toda la eternidad, además de un conocimiento igual de toda la historia kármica de todo y de todos los involucrados. Esto explica las afirmaciones espirituales de no juzgues y el juicio es mío, dice el Señor. No es que el ego sea incorrecto, es que simplemente es incapaz de llegar a una comprensión exacta de cualquier acontecimiento visto. Existe un pacífico alivio cuando el juicio y la crítica son abandonados debido a que causan culpabilidad inconsciente constante y también miedo a las represalias. El yo vive con el miedo a los muchos castigos y sentencias que se imponen sobre los demás porque, al hacerlo, crea temores a las represalias. La persona, por tanto, teme a la muerte, el día del juicio, y un Dios que es severo y subjetivo a las propias ilusiones. P. ¿Qué hay del pensamiento común justo? R. La observación revela que los sentimientos y pensamientos suben y bajan mucho como una nota musical. Si el foco es rigurosamente dirigido a este preciso instante, un pensamiento se verá que surge de una bastante borrosa matriz primordial. A medida que comienza a subir, es relativamente amorfo, como el ondular de una ola que se acerca. Entonces el impreciso y todavía mal formado pensamiento primordial comienza a tomar forma y atraer energía hasta que finalmente forma la cresta completa en el que atrae comentarios, acuerdos y desacuerdos, los significados asociados, y los recuerdos. Ahora está en toda su fuerza, con la emoción asociada dando impulso. Tan pronto la cresta comienza a declinar gradualmente pierde definición y forma, desvaneciéndose en el pasado. Si el foco del sentido de lo mío está en el ascenso de la cresta, la persona nunca vive en la realidad, sino que está constantemente poseída por las expectativas de control del siguiente instante.
Están por tanto, constantemente preocupado por el futuro. Si el foco está en la parte posterior de la ola caída, entonces el yo tiende a aferrarse al pasado y a editorializar. Con algo de práctica, el foco puede ser precisamente reducido a solo la cresta de la ola, ya que en ese instante, no hay ni pasado ni futuro arrepentimiento y tampoco pesar por el pasado ni deseo o anticipación por el futuro. Cada cosa está atestiguada como es. Sin dar opiniones o anticipación, incluso la ilusión de ahora desaparece. En realidad es realmente siempre y continuo, sin ahora ni después. La entrega es un proceso constante de no resistencia o aferrarse al momento sino en su lugar, continuamente girando en torno a Dios. La atención es así centrada en el proceso de dejarse ir y no en el contenido de lo que se ha entregado. Cuando esta precisa práctica de la entrega es seguida, la ilusión de subidas y bajadas desaparece al igual que la ilusión del tiempo. El ego 50 experimenta el foco de la secuencia de la percepción que a su vez es adscrita al tiempo o cambio en el ahora. No hay realmente algo como el ahora. La percepción es lineal, local y limitada a un punto de vista fijo o experiencia, por tanto, desde un único punto de observación, no parece haber un aquí o allí, o esto o eso, un pasado, o un futuro, un ahora o entonces, y el espacio con las dimensiones y el tiempo transcurre. Es importante señalar que el transcurrir connota duración, así como puntos de arranque y parada, que son obviamente arbitrarios. Si pudieras imaginar lo que debe ser la omnipresencia, el observador estaría entonces simultáneamente siendo testigo de las posiciones de cada instante en la totalidad. Cada punto de observación, por tanto, sería experimentado como aquí. Puede verse rápidamente que aquí sería entonces rápidamente convertido en todas partes, y la idea de ahora desaparecería en el infinito. Por tanto, la omnisciencia es la conciencia de la completa totalidad por igual en la que el mundo no estaría en ningún lugar en particular. Nada podría ser cambiado, nada sucedería, y no habría ninguna dimensión, duración, comienzo o final. Para facilitar una comprensión más profunda, dese cuenta de que el todo presente, observador simultáneo en realidad es todo lo que está observando. No hay ni sujeto ni objeto, en consecuencia, la presencia es completamente autoconocimiento, porque es todo lo que existe como totalidad de la manifestación. P. Si el ego barra yo barra mente es eliminado como un punto de referencia, ¿son todos los conceptos lineales sin sentido? R. Eso es correcto. Para ilustrarlo mejor, imagínate viajando por el espacio más rápido que la velocidad de la luz, más allá de todos los universos, sin puntos de referencia. Si te preguntamos dónde estás, la respuesta sería en ninguna parte porque no hay dónde estar. Sin parámetros, la conciencia podría simplemente conocerse a sí mismo como la conciencia, ya que sin percepción, ningunas descripciones o diferenciaciones son posibles. P. ¿Sería lo no manifestado? R. No, sería lo no manifestado manifestándose solamente como conciencia. De la conciencia infinita surge la existencia, y después la existencia como vida. Nivel calibrado 995. P. Suena absurdo formular la pregunta, pero ¿cuándo ocurrió todo esto? R. El proceso está fuera del tiempo y continúa eternamente. Sigue por siempre, y así es como siempre ha sido. La creación es continua, siempre y en curso. Las idas y venidas de los universos son una ilusión de la percepción. No hay universos surgiendo y desapareciendo en la medida en que tampoco hay un tiempo en el cual los universos o cualquier otra cosa pudiera tener fases de existencia y no existencia. Eso es lo que es extendido por la unidad de la totalidad. Esta verdad puede ser realizada pero no explicada. 51p. Para comprender lo infinito, ¿has de tener una conciencia infinita? R. No hay nada que comprender. Eso implicaría una dualidad entre el conocedor y lo conocido. En realidad, son idénticos. Lo infinito sabe en virtud del hecho de que es todo. Para mayor claridad, la conciencia puede ser entendida o descrita teniendo dos capas o niveles. La capa más elevada es infinita y más allá de todas las ilusiones, tales como el cambio, la temporalidad, o la secuencia. La capa inferior tiene la capacidad para la consciencia e incluye la grabación de todo lo que ocurre en los niveles inferiores, incluyendo cada pensamiento, decisión y acción del ser. Asimismo, registra todas las decisiones de la voluntad espiritual individual, que sirve a lo que podría llamarse un intermediario de la transición entre lo finito y el infinito. Una analogía mecánica sería el diferencial de los engranajes de las marchas de un automóvil que sincronizan la variable acción o inacción entre el motor y las ruedas. A medida que entregas los posicionamientos básicos, descubres estos axiomas básicos y encuentras que debajo de cada nivel de creencias hay niveles aún más profundos. Eres confrontado cara a cara con los fundamentos de cómo la mente cree que sabe algo o cómo incluso cree que sabe, epistemología. Finalmente llegas al sorprendente descubrimiento de que la mente no es realmente capaz de saber realmente nada en absoluto, y que la ilusión de que sabe que es una pretensión y vanidad. Por analogía, puedes preguntar cómo un par de binoculares saben lo que se ve a través de ellos, o cómo el oído sabe de música. ¿Sabe el ordenador de los programas de software? La mente solo puede pensar acerca de un tema.
Saber realmente requeriría ser lo sabido. Podemos pensar en un gato, pero solo un gato realmente sabe lo que es ser un gato. Pensar es un dispositivo de procesamiento de gran valor pragmático, sin embargo, presume de conocer los datos, pero realmente no tiene la capacidad innata de conocer. Las creencias fabricadas e imaginadas interiormente conocen se convierte en el yo. Asimismo, fabrica un imaginario hacedor de hechos, un actor de los actos, y un imaginario pensador de los pensamientos. Lo mío o el yo, los cuales constituyen el núcleo del yo ilusorio, ego, es un compuesto de la memoria del imaginario hacedor de hechos, el pensador de los pensamientos, quien elige las acciones, el selector de opciones, y el hacedor de planes. Pensar hace todo esto porque está configurado para procesar dualísticamente, con la presunción de un sujeto y un objeto. Sin embargo, cuando buscas ese hacedor de hechos imaginarios, no existe tal entidad. Cuando los programas han sido borrados, empiezas a descubrir que la cinta de grabación está en blanco y no hay yo ni mío detrás de todos estos programas. Lo mío que es tan celosamente guardado y apreciado es una elaborada serie de capas de programas de las cuales al no estar el último programa subyacente hecho es por lo que otras capas de programas son reales y yo mismo. Con este descubrimiento, por un momento el ego/yo tiene miedo. Su fraudulenta pseudo-autoridad como autor de la realidad está dándose a conocer. El miedo a la no existencia entonces surge, seguido por el miedo a la misma muerte, pues es solo el yo ilusorio el que está sujeto a la 52 muerte real. En este punto, te aferras a la última creencia vana de que eres el corazón y autor de la propia vida. Y esta afirmación, es verdad en que es el autor de la vida del ego. En este punto, el devoto se enfrenta ahora a la entrega del núcleo aparente de la propia vida a Dios. Este es el momento crucial y último que se interpone en el camino de iluminación. Debido a su extrema importancia, el tema se aborda en un capítulo aparte.